contentos de la visita generosa de Maristela Esbapa. Esta visita es en el marco de las 8ª jornadas intercátedra del pensamiento latinoamericano y el segundo simposio de filosofía latinoamericana contemporánea, que está propuesto por el grupo de filosofía latinoamericana y la cátedra de filosofía argentina y latinoamericana de la Escuela de Filosofía. Agradecemos al Centro de Investigaciones, agradecemos a la... Saquen los celulares de la lista. Gracias. Agradecemos a la facultad que siempre nos apoya, nos da lugares, busca donde no hay. La presencia de Maristela tiene que ver con nuestra trayectoria, nuestra forma de tratamiento, lo que entendemos que es América Latina, formas que tienen que ver con cruzar, entramar lo filosófico con las ciencias sociales, y particularmente creemos que lo que Maristela trabaja en estos últimos años, la consideramos, y me encanta pensarla así, como parte de la casa, es egresada de la Escuela de Filosofía, así que para nosotros es más todavía que un orgullo, y nosotros la trabajamos particularmente a partir de sus investigaciones sobre movimientos sociales, y a partir de ahí la hemos venido siguiendo, y estos últimos textos que trabajan las perspectivas latinoamericanas, que es un esfuerzo increíble que hace Maristela por mapear todos el pensamiento, pensadores, teorías, semiteorías, ¿no?, de lo que es América Latina, hacen que sea una autora imprescindible para todos los que querramos pensar en América Latina. Además, consideramos que el tipo de intelectual que es Maristela, intelectual anfibia, como ella se gusta autodenominar, nos parece que también es una propuesta interesante para pensarnos desde la academia, ¿no? No estar todo el tiempo enclaustrados en el laboratorio, ¿no?, y salir a buscar y a pensar lo social desde otro lugar. Bueno, nada, los dejo con Maristela, que ella tiene hoy una propuesta para hacerles, se llama Perspectivas Teóricas y Debates Latinoamericanos. Gracias. Buenas tardes. Voy a dejar un poquito. Ahí está, ¿no? Buenas tardes a todos, a todas. Y bueno, antes que nada quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí. Es como volver a casa, la universidad y la escuela en la cual estudié ya hace muchos años, ya hace varias décadas. Así que quería agradecer a Paola esta oportunidad que me brinda con esta invitación de estar aquí con ustedes y presentar algunas líneas de reflexión que tienen que ver con el pensamiento crítico latinoamericano y con los recorridos que he estado haciendo en los últimos años en este desafío de pensar no solo en clave latinoamericana, sino en clave más bien interdisciplinaria. En ese sentido, quisiera comenzar diciendo que en los últimos años he estado trabajando en la reflexión de diferentes debates que recorren la historia y el pensamiento político, social, también filosófico latinoamericano, tratando de ver la pertinencia y la actualidad que estos tienen en el escenario político de hoy. En esa línea yo he trabajado 4 grandes debates, sobre los cuales no pienso abundar, pero simplemente quisiera reseñar antes de comenzar con una propuesta de reflexión acerca de las perspectivas teóricas más productivas de los últimos tiempos de América Latina, al menos desde mi perspectiva. Estos 4 debates que atraviesan la historia latinoamericana y que se interrelacionan y desarrollan también una dinámica recursiva son, por un lado, aquel debate que tiene que ver con el lugar de los pueblos originarios en América Latina, esto es,
un debate que nos convoca a pensar, ¿no? Sobre todo el avance de los pueblos indígenas, el pasaje de ese momento más indigenista a un momento indianista, en la cual, sobre todo a partir de los años 70, pero en los últimos 20 años en particular, los pueblos originarios han adquirido un gran protagonismo propio, definiéndose, configurándose como un sujeto político pleno, ¿no? Es decir, este es uno de los elementos fundamentales que yo traté de trabajar desde una perspectiva histórica, haciendo referencia a algunos países, las bibliotecas ahí son infinitas, y sobre todo señalando qué lugar tiene en el escenario político actual. El segundo debate que también atraviesa interdisciplinariamente a América Latina es el debate sobre el desarrollo, que, como ustedes saben, la noción misma de desarrollo es una idea que acompaña el nacimiento de la modernidad, es una de las grandes ideas fuerzas y una suerte de gran relato, ¿no?, de la modernidad, que ha sufrido todo tipo de cuestionamientos en los últimos 30, 40 años, tanto desde la perspectiva ecologista como desde la perspectiva indianista, pero aún así tiene una gran capacidad de resiliencia y está presente hoy en día en su versión hegemónica. El tercer debate sobre el cual yo he reflexionado tiene que ver con una categoría faro del pensamiento latinoamericano, que es la categoría de dependencia, que en realidad es desde los años 60 esta parte que tiene una gran centralidad. En todo caso ha sido también una de estas ideas muy criticadas, ha sido una de las teorías más originales que ha dado origen, digamos, que ha tenido origen en América Latina. Pero sin duda lo importante es que en la actualidad, ¿no?, la reconfiguración geopolítica actual coloca o le da mayor centralidad a esta categoría todavía subteorizada, diría yo, en América Latina. Y el cuarto debate que analicé, que toca uno de los temas más controversiales que recorren sobre todo las ciencias políticas y la sociología latinoamericana, aunque trasciende, por supuesto, este horizonte, que es el retorno de los populismos infinitos, ¿no? Sabemos que es una categoría muy ambigua, de orden muy complejo, que además en América Latina no solo reenvía a una determinada matriz, ¿no?, política o a una tradición, sino también a regímenes políticos. Es decir, en América Latina la gran especificidad es que hay también regímenes políticos populistas. Y a partir del año 2000, efectivamente hemos asistido en nuestro continente, en una vasta zona de nuestro continente, a un retorno en fuerza de los populismos, ¿no?, esos populismos de alta intensidad que han marcado el ciclo progresista. Estos debates no son los únicos existentes, tienen sin duda una fuerza político-ideológica importante. Hay otros debates como el de la cuestión campesina o la cuestión nacional, pero sin duda son los más relevantes a la hora de dar cuenta del escenario político actual, o han jugado un rol prominente en la reconfiguración del escenario político social a nivel regional. Fue indagando en estos debates desde una perspectiva histórica que volví sobre mis pasos a reflexionar sobre la dificultad que hay en América Latina por consolidar un legado, por consolidar una tradición de pensamiento en América Latina. Y esta dificultad o esta imposibilidad de constituir un legado, esta dialéctica sin síntesis a la cual nos enfrentamos los que reflexionamos sobre estas cuestiones, no tiene solamente que ver con las sucesivas rupturas políticas que ha habido, sobre todo en el cono sur de América Latina. Piensen ustedes en el impacto que ha tenido sobre las ciencias sociales y humanas las sucesivas dictaduras y exilios. En realidad, la dificultad por constituir un legado vinculado al pensamiento latinoamericano tiene mucho más que ver con la dificultad y la deficiencia en la transmisión de estos saberes, deficiencia que está también muy vinculada a la desvalorización y al olvido
de las categorías que se han pergeñado en América Latina y a estos debates, ¿no?, que han atravesado las distintas disciplinas y han tenido tanta relevancia política en los últimos, especialmente en los últimos 2 siglos. Es decir, hay en América Latina una tendencia a desarrollar un cierto desdén por los aportes conceptuales, ¿no?, que se han hecho desde la región, lo cual se ve acentuado por esa tendencia a la antropofagia, ¿no?, que caracteriza nuestro pensamiento y nuestra cultura, algo señalado ya por Oswald de Andrade en 1920 y pico, esa tendencia a la antropofagia, esa voracidad por conocer los otros léxicos y los otros lenguajes políticos, culturales, filosóficos que se originan en otras latitudes, y el olvido, ¿no?, de lo que efectivamente se piensa o se genera desde América Latina. Pero esa necesidad de devorar lo ajeno, de incorporarlo, es lo que hace a nuestro carácter híbrido o a nuestra cultura mestiza, podríamos decir, ¿no? Es decir, tiene un elemento positivo innegable, pero la contracara inevitable de esta tendencia es sin duda la dependencia intelectual, el mimetismo intelectual del cual se gala nuestra cultura. También a esto hay que agregar que hay una tendencia hacia afuera, o desde afuera, una tendencia a la invisibilización e inclusive, yo diría, a la expropiación epistémica, ¿no? Efectivamente, si nosotros mismos desvalorizamos lo que se produce en términos categoriales y conceptuales en América Latina, la verdad es que uno se pregunta por qué nos vamos a quejar que en otras latitudes, sea en Europa o Estados Unidos, nos ignoren o se apropien de categorías, ¿no?, originadas en América Latina, sin citar, ¿no?, como si no hubiera copyright, ¿no?, en esos casos. Hay un ejemplo muy conocido en los últimos años, hace 2 o 3 años, Tony Negri y Michael Hart publicaron uno de sus últimos libros y citaron, sin entrecomillar, la expresión, el concepto colonialidad del poder, sin citar a quién pertenecía, como si fuera patrimonio cultural de la humanidad, que sin duda lo es, pero bueno, un poco de crédito o de nota al pie de página no estaría mal. Bueno, esa expropiación epistémica es algo constante en Europa, donde hay un desdén hacia lo que se produce en América Latina, sobre todo pensando que en América Latina no se produce teoría, una teoría general, sino que todo es una producción local, o que tiene cierto color local, y que en todo caso queda como encapsulada en lo singular, y sobre todo, al abundar en color local, seguramente puede ilustrar con algún estudio de caso, ¿no?, una teoría más general, elaborada en otras latitudes. Yo quiero aclarar que mi intención no es hacer una reivindicación chauvinista, de defensa acérrima del pensamiento vernáculo. Simplemente estoy señalando la dificultad de construir un legado que tiene que ver con elementos o problemáticas internas y al mismo tiempo externas. Aún si yo creo que efectivamente el pensamiento latinoamericano se construye en una tensión constante entre la autonomía y la heteronomía, pero tiene una gran dificultad para lograr podríamos decir, un diálogo de saberes, una frase que vuelve todo el tiempo, ¿no? Un diálogo de saberes horizontal, ¿no?, en el marco de la actual geopolítica del conocimiento. Digamos, hay una gran dificultad. La filosofía y la sociología lo han sufrido de manera paradigmática. La filosofía latinoamericana, sin duda, porque desde sus orígenes mismos ha colocado una interrogación constante acerca de la singularidad de la cultura latinoamericana y, entre comillas, ha renunciado en ese sentido a una reflexión más general o de lo universal, si es que fuera posible, ¿no? Y la sociología, porque efectivamente la sociología está muy marcada o muy atravesada por modelos normativos, ¿no? Modelos normativos que instalan, ¿no?, paradigmas en ese sentido dicotómicos, a partir de los cuales efectivamente se divide entre modernidad, no modernidad, y América Latina siempre queda atrapada en un mundo entre dos, ¿no? A partir de lo cual es necesario explicarla
no en términos de modelos normativos, sino de desviación, de asincronía, de desacople, ¿no? De desarticulación, de anomalía, ¿no? Esos son conceptos que aparecen todo el tiempo, por ejemplo, a la hora de explicar el populismo. Digamos, ver un régimen político en sí mismo, caemos en una definición, y las primeras teorizaciones de la época de Germani insisten en esta idea de la anomalía o de la desviación. O piensen ustedes a la hora de analizar actores sociales o las llamadas clases sociales en América Latina, ¿no? La mayor parte de las investigaciones señalan de que no hay actores sociales plenos. Esto quiere decir de que no son actores con una capacidad con una capacidad de acción autónoma, ¿no? Son actores semiplenos, ¿no? En ese sentido, sobre todo porque salen o se colocan más allá del modelo clásico obrerista y da cuenta de, digamos, una multiplicidad de sociedades y actores que van desde campesinos indígenas, pasando por informales, sectores marginales. Pero no crean que son solamente los sectores subalternos lo que caen en la categoría de actores semiplenos. También las clases dominantes no llegan nunca a ser la burguesía que se espera que sea si uno tiene en cuenta el modelo normativo europeo. Digo esto para colocar un poco en sintonía, ¿no? Las problemáticas que tenemos desde una tradición tan mestiza como la nuestra, de un pensamiento tan fronterizo como el nuestro. En ese sentido, efectivamente yo creo que en las últimas décadas ha habido avances, ¿no? Que han cuestionado, por un lado, la dependencia intelectual o la dependencia epistémica de América Latina, y que han buscado, en todo caso, elaborar un paradigma, otros paradigmas, para leer la realidad latinoamericana y para desarrollar también ese esperado diálogo de saberes con otros paradigmas. Y con esto empiezo la segunda parte de mi exposición, que tiene que ver con, al menos señalar la pertinencia de algunos de estos paradigmas o de estas perspectivas, para decirlo con un grado de modestia inevitable, perspectivas teóricas que se han elaborado en los últimos 30 años en América Latina y que efectivamente han desarrollado no solo un pensamiento crítico, sino un pensamiento muy reflexivo, muy deconstructivo, que coloca en el centro el hecho de que tenemos un carácter periférico y que ese es el punto de partida para pensar la producción, ¿no?, de conocimiento, ¿no? Ese giro epistémico de las ciencias sociales, esa reflexión sobre la reflexión misma, ¿no?, atraviesa diferentes corrientes en América Latina, por lo menos 4 de ellas, que yo quiero solamente enunciar para profundizar en una. Esas 4 son, en primer lugar, está la perspectiva subalternista, ¿no?, que podemos llamar el subalternismo radical, no sé si denominarlo así, y no sé si los autores que yo involucro en esas corrientes identificaría, pero es una corriente más ligada a los historiadores, que dialoga sobre todo con los estudios subalternos y con los estudios postcoloniales. Silvia Rivera Cusicanti, brillante pensadora boliviana, está incluida, digamos, en esa línea del subalternismo radical, que reflexiona sobre los discursos y prácticas efectivamente descolonizadoras desde una perspectiva más bien pesimista, podría decir, una perspectiva histórica que coloca en el centro la reflexión sobre el horizonte colonial, ¿no?, que incluye el proyecto liberal, el proyecto populista, el proyecto neoliberal y, muy probablemente, Silvia Rivera diría, el proyecto progresista. También se incluye en ese horizonte colonial, donde la categoría de colonialismo interno, me dijeron que mañana va a ser uno de los temas de discusión, es central para Silvia Rivera, porque efectivamente el colonialismo interno es un marco estructurante de las identidades, en ese sentido, que se reproduce de manera más cubierta o encubierta en todos los proyectos históricos que se han realizado, ¿no? Esa perspectiva es muy rica, muy ligada, como les decía, a una visión más etnográfica también, ¿no?, que busca dar la voz a los sectores subalternos y marcar también la heterogeneidad de sociedades y de actores que viven
y que conviven en América Latina. La segunda perspectiva que efectivamente se busca presentar hoy en día como una de las más innovadoras, hoy estuvimos hablando algo con Paola Deza, de esta perspectiva, es la perspectiva decolonial, que es la que está de moda hoy en día, ¿no? Efectivamente, quizás no tanto en Argentina, pero sí en otros países de América Latina, la perspectiva decolonial ha creado como una suerte de marco maestro del cual reflexionar y tiene la particularidad de que reúne autores además que provienen de diferentes disciplinas. Tenemos desde aquel que viene de la sociología política como Aníbal Quijano, el que viene de los estudios semióticos como Walter Mignolo, el que viene de la filosofía latinoamericana allá lejos y hace tiempo como Dussel, el que viene de la sociología política también como Edgardo Lander, la filosofía como Santiago Castro Gómez, una miríada de autores que estamos lejos de imaginar desde la Argentina, pese a que a varios de ellos son argentinos y que son tan pocos conocidos acá y que reconocen como padre fundador, sin duda, Aníbal Quijano, el gran prócer de la sociología latinoamericana, que ha estado en todos los grandes debates latinoamericanos y que es el que acuñó la expresión, el concepto colonialidad del poder, sobre todo en una clave en la cual él analiza el entramado, digamos, de poder a través de la racialización de las relaciones sociales en los distintos ámbitos de la existencia que van desde el ámbito de la producción, la relación con la naturaleza, la intersubjetividad, las relaciones de género, hasta el orden político, ¿no? La cuestión de la racialización que tiene su origen también efectivamente la conquista de América es algo que recorre el paradigma o la perspectiva decolonial, más allá de las declinaciones que podamos encontrar de las distintas versiones, colonialidad del saber, colonialidad del ser, hay una jerga acuñada ya, ¿no? Importante alrededor de esta nueva perspectiva, que insisto, hoy es la que tiene mayor visibilidad en América Latina. Está también en tercer lugar, algunos me dicen que no es justo que lo incluya, pero yo creo que hay que hacerlo. Está en tercer lugar la epistemología del sur, que está vinculada al aporte de Boaventura de Sousa Santos, que es portugués, y que él dice es una crítica de Occidente desde Occidente, ¿no? Y yo siempre insisto, viene de un país semiperiférico, ¿no? Y está en permanente diálogo con América Latina, y es por eso que efectivamente importa subrayar el aporte que hace Boaventura, porque en la misma línea que la perspectiva decolonial, él insiste en que es necesario buscar conocimientos y criterios de conocimiento que avalen o que busquen o que den visibilidad y legitimidad, ¿no?, a las prácticas cognitivas de los sectores subalternos, ¿no? Y la idea fundamental, que insisto es común a todos los autores y que aparece expresada con una claridad meridiana en Boaventura, es la idea de que no hay justicia social global posible sin justicia cognitiva global, ¿no? Esta idea de que es necesario dar visibilidad a esos saberes, ¿no?, subalternos o de las culturas oprimidas, es fundamental y es la clave para entender lo que él denomina la sociología de las ausencias, para dar visibilidad a esos conceptos, y la sociología de las emergencias para crear nuevos conceptos. Hay una cuarta línea, una cuarta perspectiva, que es en la que yo trabajo y que reconoce otros autores como aquellos que la han iniciado, que es la perspectiva postdesarrollista, ¿no? La perspectiva postdesarrollista encuentra origen en Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano que ha reflexionado mucho sobre la colonialidad también del poder, pero que desde el principio en sus obras ha puesto en cuestionamiento la idea hegemónica de desarrollo. Y la particularidad de Escobar es que Escobar desarrolla una crítica postestructuralista de la idea de desarrollo. Esto es, a Escobar no le interesa plantear alternativas, digamos, de desarrollo,
sino de construir la idea misma de desarrollo como discurso de poder, ¿no? En una perspectiva, si usted quiere, más Foucaultiana, ¿no? De lo que se trata es de mostrar lo que hay detrás, sobre todo porque si bien el proyecto, o mejor dicho, el desarrollo como proyecto socioeconómico ha fracasado, lo que queda, lo que permanece es el discurso del desarrollo, que tiene todavía efectos de verdad y también fuertes efectos de disciplinamiento, en la medida de que desde los años 50 en adelante ha dividido a los países entre aquellos que están desarrollados y aquellos que están subdesarrollados. Entonces, es contra esa división y contra el desarrollo como discurso de poder que efectivamente reflexiona, no proponiendo otra visión, sino más bien tratando de pensar alternativas al desarrollo y sobre todo buscando dar visibilidad también a esos saberes, ¿no? Que han sido desvalorizados por el discurso del desarrollo. Esos saberes locales más ligados a pueblos indígenas o afroamericanos y por supuesto a la acción de los movimientos sociales. O sea, tenemos 4 vertientes, seguramente hay muchas más, pero yo quisiera destacar esas, que al menos nos están diciendo algo interesante, y es que es un momento de ebullición, ¿no? del pensamiento latinoamericano, que no es casual. No es casual, está ligado también al hecho de que en los últimos 15 años hemos pensado, ¿no? A través de los cambios que se han dado en el escenario político, hemos pensado en clave latinoamericana, ¿no? Y no todas las épocas, no en todas las épocas se piensa en clave latinoamericana. En los 60 y en los 70 también hubo ese momento de condensación en el cual se generaron corrientes de pensamiento latinoamericano. Bueno, en los últimos 15 años ha habido, en ese sentido, una importancia cada vez mayor de estas corrientes que piensan en clave latinoamericano y en la cual hay un conjunto de disciplinas que comulgan o que, digamos, van confluyendo, retomando dichas perspectivas, que van, como les decía, de la historia, la filosofía, la ecología, la geografía crítica, la antropología crítica, la sociología de los movimientos sociales, me estaba olvidando, fíjate vos, ¿no? Van confluyendo y retomando de una perspectiva u otra elementos y definiendo, insisto, un campo de confluencia muy diverso, que es toda una apelación al diálogo intercultural, diálogo que no es automático. Hay que tender puentes, sin duda, más allá de las confluencias teóricas que uno pueda observar. Yo creo que, en todo caso, en estas 4 vertientes tienen 3 elementos, o presentan 3 elementos comunes, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el pluralismo epistemológico, ¿no? Estamos en un periodo postestructuralista, sin duda, todas las corrientes de pensamiento han incorporado esto, pero en América Latina hay un plus de sentido, que tiene que ver con esos saberes postergados o invisibilizados, ¿no? En nombre de una perspectiva más eurocéntrica. Entonces, esta apelación al pluralismo epistemológico, que implica el reconocimiento de la pluralidad de formas de conocimiento, de la diversidad de cultura, otros compromisos ontológicos, otros modos de pensar, de modificar la vida, va de la mano de la tesis de que hay modernidades múltiples, ¿no? Esta es la tesis fundamental que está en la base y que lleva a cuestionar, insisto, el discurso monocultural o eurocentrado que hemos encontrado en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, con pretensiones totalizadoras, lo que un pensador colombiano, Santiago Castro Gómez, denomina la Ibis 0.0, ¿no? Esa tentación, esa pretensión de querer captar desde afuera, del exterior, la totalidad, ¿no? Como si el nuestro fuera un saber universal y no un saber localizado, ¿no? Esa tentación no está más tampoco en el pensamiento europeo, hay que decirlo. Pero en América Latina, insisto, está el plus, que tiene que ver con esos saberes desvalorizados ligados a los sectores subalternos. La segunda línea en común que presentan estas perspectivas teóricas, para mí es la más importante, creo que es el núcleo duro, tiene que ver con la crítica a los dualismos, ¿no?
la clasificación jerárquica está en la base de la colonialidad del poder. Esto es una separación que tiene que ver con el hecho de que en la base del pensamiento occidental hay pares binarios, ¿no? Que se oponen, pero que además están ordenados jerárquicamente. La separación entre cultura y naturaleza, entre civilización y barbarie, entre progreso y retraso, entre desarrollo y subdesarrollo, entre occidente y no occidente, entre moderno y no moderno, entre hombre y mujer, ¿no? Claramente indican hay un polo superior frente a un polo que es inferiorizado sistemáticamente. Y es esto, es este pensamiento dualista que es constitutivo de la modernidad el que, en definitiva, conlleva la supresión o desvalorización de otros mundos de vida, ¿no? de otros conocimientos. Y es la punta del hilo que nos permite rebobinar y volver a los grandes debates latinoamericanos que hoy recorren el escenario político, como por ejemplo el lugar de los pueblos originarios o el retorno en fuerza de la idea hegemónica de desarrollo. Y el tercer elemento en común que tienen estas perspectivas está vinculado al compromiso con los sectores subalternos, ¿no? Un compromiso político que va más allá de lo teórico, ¿no? Y que tradicionalmente ha caracterizado el pensamiento crítico latinoamericano. Como decía Martí, nosotros somos hijos de nuestro tiempo, pero también hijos de nuestro pueblo. Y el pensamiento crítico latinoamericano siempre se instaló en esas fronteras porosas, ¿no? Con lo político, tratando de incorporar las demandas de los sectores más excluidos. Es como una obsesión constante del pensamiento latinoamericano que creo yo extrae sus tópicos, su talante, ¿no? De las dinámicas de las luchas, ¿no? de los pueblos, de esa dinámica de cambio social que van gestando nuevas gramáticas políticas y que el pensamiento latinoamericano procesa o reprocesa o dialoga, ¿no? De manera muy recursiva con el mismo. Yo sé que ese compromiso muchas veces es más declarativo que otra cosa, ¿no? Eso hay que recordarlo. Pero bueno, dejémoslo instalado. Es como una exigencia que está ahí y que recorre tanto como el pluralismo epistemológico y la crítica a los dualismos, recorre, ¿no? Es un elemento común de estas perspectivas teóricas. Pero lo que les decía es que lo central o lo más novedoso es la crítica a los dualismos, que en realidad encuentra como dos versiones, creería yo, diferentes. Los decoloniales sobre todo han insistido mucho en la dicotomía colonialidad-modernidad. La colonialidad que es el costado oscuro de la modernidad, esa modernidad que emerge, ¿no? Efectivamente cuando Europa conquista América, ¿no? Pero esa distinción entre occidente y no occidente es la que marca el pensamiento decolonial, y hay toda, yo decía, toda una jerga en relación a eso, la diferencia colonial, la idea colonial, como ustedes quieran. Sin embargo, yo creo que la perspectiva postdesarrollista, por ejemplo, cuestiona no solamente esta división entre occidente y no occidente, sino de manera mucho más radical, ¿no? La división entre sociedad-naturaleza, ¿no? La perspectiva desarrollista cuestiona ese polo o ese dualismo que, como les decía, está asociado a la modernidad, porque efectivamente no lo olvidemos que la modernidad tiene que ver con ese cambio, ese desplazamiento de una visión de la naturaleza más organicista, más nutricia, dirían algunos, una perspectiva ecofeminista, a una visión mecanicista, ¿no? Ligada, digamos, a la idea que la naturaleza está constituida por partes y puede ser investigada, analizada, sus secretos pueden ser extraídos, ¿no? Y sobre todo la idea de que el ser humano se coloca fuera de la misma, es exterior a la naturaleza misma. Entonces esta perspectiva antropocéntrica es la que dio origen a las ciencias modernas y también es la base de la filosofía moderna, ¿no? Está claramente, tanto Descartes como Bacon se instalan en esa perspectiva y son como los padres fundadores de
de esa visión que hoy es cuestionada, y que no es cuestionada solamente por el pensamiento latinoamericano. Y es ahí donde me gusta salir de esta suerte de ensimismamiento, ¿no?, en la cual tenemos una gran tendencia a caer, para poder dialogar también con otras problemáticas. Porque efectivamente el final de la gran separación, como dice Philippe Descola, uno de los antropólogos más conocidos, es algo que hoy atraviesa la reflexión filosófica y antropológica contemporánea. Y en esa línea yo quiero señalar, entonces, 5 o 6 ejes, creo que son 6, que efectivamente tienen que ver con la manera en cómo debates latinoamericanos y perspectiva postdesarrollista dialogan entre sí, ¿no? El primero de ellos, les decía, sí, son 10 minutitos, ¿no? ¿40? Perdón, 5 minutitos más. Son estos 5 o 6 ejes, pues son los ejes que efectivamente recorren el escenario actual y que pueden ser leídos desde una perspectiva postdesarrollista. El primero tiene que ver con, les decía yo, el retorno de la idea de desarrollo como gran relato, ¿no?, que no tiene que ver solamente con el hecho de que la idea hegemónica de desarrollo va asociada a una perspectiva productivista, el crecimiento indefinido, ¿no?, en sí mismo, que siempre ha venido asociado a liberales, conservadores, progresistas y compañía, sino también que en América Latina ha retornado fuertemente, sobre todo en los últimos 15, 20 años, de la mano de una visión, un paradigma más bien eldoradista, ¿no? Es decir, en América Latina está instalado la idea de que hay una naturaleza extraordinaria y que América es como el reservorio de grandes recursos naturales que están listos ahí para ser explotados según la dinámica del ciclo económico. Bueno, ayer necesitaban oro y plata, luego será el petróleo, viene el litio, la soja, en fin, América Latina exporta naturaleza, ¿no? Es tradicionalmente exportadora de naturaleza. Y la idea de desarrollo que vuelve a partir del año 2000 a instalarse en América Latina, ¿no?, más allá de todas las críticas que se le habían hecho desde el feminismo, la ecología y el indianismo, es una idea hegemónica muy ligada al productivismo y a esta visión eldoradista que persiste también en una visión antropocéntrica, el hombre fuera de la naturaleza que la controla, la domina, la explota. El segundo eje importante para dar cuenta de los debates latinoamericanos es la crítica al extractivismo, que efectivamente se instala también, digamos, cuestionando estas visiones dualistas en la relación sociedad-naturaleza. Y la crítica al extractivismo en los últimos años en América Latina, muchos de ustedes sabrán, ha sido desarrollada para designar sobre todo esos procesos de sobreexplotación de la naturaleza y la expansión también del capital en territorios antes considerados improductivos. El extractivismo implica, para decirlo de manera muy sencilla, gran escala, ¿no?, sobreexplotación, orientación a la exportación, primarización de las economías, ¿no?, tendencia al monocultivo o a la monoproducción. Piensen ustedes en la megaminería a cielo abierto, piensen ustedes en la explotación petrolera, en el agronegocios, la soja o la hoja de palma, si vamos más arriba, la palma africana, en otros países de América Latina. En fin, esos modelos de desarrollo son fuertemente destructivos y que implican una ocupación intensiva del territorio, ¿no?, en sus diferentes modalidades. La tercera cuestión, o el tercer debate que pone de relieve la perspectiva postdesarrollista en este cuestionamiento del pensamiento dualista, es que el avance de las fronteras del capital colisiona claramente con el avance de los derechos de los pueblos originarios. Es así. Ahí no hay tensión, hay confrontación. Si al inicio del ciclo progresista, en el año 2000, se había instalado la idea peregrina de que ambas podían ir juntas, el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios, de los derechos ambientales y por otro lado la expansión de la frontera del capital, a fines del ciclo progresista, ya a partir del año 2008-2010, vimos que había confrontación. Lo que observamos es precisamente el comienzo de un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos en América Latina.
Y eso independientemente de que los gobiernos que uno analizaba fueran conservadores, neoliberales o progresistas. Entonces, esas dos cosas no van juntas. Hay una colisión clara entre el proyecto político indígena de autonomía y Estado plurinacional y de control de sus territorios y la expansión del extractivismo. El cuarto eje tiene que ver con que en América Latina ha habido, precisamente ligado a esta crítica al extractivismo, a este empoderamiento de los pueblos indígenas, ha habido el surgimiento de una nueva narrativa o de una nueva gramática política, ¿no? Y esta gramática política tiene mucho que ver con conceptos, horizontes que hoy abundan, no solo en América Latina, sino también en Europa, que han sido retomados por otros movimientos sociales. Pienso en el concepto de buen vivir, de derecho de la naturaleza, de bienes comunes o comunalidad, e inclusive de la ética del cuidado si pensamos en los movimientos feministas. Voy terminando, Bueno. Entonces, que son como marcos colectivos de la acción. Los hemos seguido, acompañado. Acá está Mirta Antonelli, también presente en el público, con quien hemos venido reflexionando sobre estos conceptos horizontes que van más allá de la crítica del extractivismo y que colocan, efectivamente, generan un nuevo lenguaje sobre el territorio, ¿no? Y la territorialidad, que hoy está muy presente no solo en América Latina, sino en otros movimientos sociales en Europa. El quinto eje que es necesario subrayar tiene que ver con el protagonismo creciente de las mujeres en las luchas sociales. Y que esto no está solo ligado a los feminismos decoloniales que están tan de moda hoy en día, sino que está ligado a un hecho más concreto que tiene que ver con que son las mujeres las que asumen un protagonismo en las luchas, por ejemplo, contra el extractivismo, contra la megaminería, contra la expansión de la frontera petrolera, contra, por ejemplo, el efecto de los agrotóxicos, como sabemos acá por el que aparece ilustrado por el movimiento de madres de Evarro Ituzaingó. Son las mujeres las que expresan esa suerte de ecofeminismo de la supervivencia y que colocan en una misma línea de reflexión y de acción la idea de cuerpo, territorio, ¿no? Y relación con la naturaleza. Y que desde una ética del cuidado intentan pensar desde la reciprocidad y desde valores que tienen que ver con la interdependencia otra relación, no solo con los otros, sino con la naturaleza. Ahí hay un intento de generar una ontología no dualista importante que coloca en el centro la noción de interdependencia leída en este marco, hablando ya de crisis socioecológica, como ecodependencia. Esto es, a mí me parece que la perspectiva postdesarrollista nos abre como un horizonte diferente que tiene que ver con los modos, con otros modos de concebir o de comprender el mundo, la relación con la naturaleza, que son perspectivas no dualistas, algunos dirían postdualistas, ¿no? Pero que en todo caso son relacionales, ¿no? Y que plantean otra ética, otra racionalidad social, otra racionalidad ambiental, ¿no? Desde la cual pensar la salida a la crisis socioecológica de alcance planetario que vivimos en la actualidad. Y en esto, creo yo, aparece el sexto eje que a mí me parece muy relevante, y es que la perspectiva postdesarrollista latinoamericana entra en diálogo con aquellas visiones que en otras latitudes hoy están pensando la crisis civilizatoria en términos de antropoceno, ¿no? Cuando se habla de antropoceno, se quiere designar el ingreso a una nueva era geológica, pero en realidad es algo más que eso, ¿no? En realidad se designa el hecho de que efectivamente el hombre, o ser humano, vamos a decirlo así, el ser humano se ha convertido en una fuerza de alcance geológico que ha impactado fuertemente en la naturaleza, ¿no? Y que nos inserta o nos coloca en un umbral de peligro en el cual las respuestas de la naturaleza ya no son lineales, como lo vemos por la vía del calentamiento global, ¿no? Hay una reflexión muy rica sobre el antropoceno
que efectivamente implica un cuestionamiento hacia estas visiones dualistas de la relación sociedad-naturaleza y que cuestiona entonces la tecnología, la visión científica, la visión filosófica que está anclada también en ese dualismo o en esa ontología dualista y que busca pensar otros modelos relacionales que impliquen una posible salida de la crisis civilizatoria. Viveiros de Castro, que en ese caso sí es latinoamericano, que es un antropólogo brasileño, es quizás uno de los pocos que está como colocándose en diálogo, ¿no? Hablando de antropoceno, tratando de, en ese sentido, de promover una narrativa del antropoceno que sea más abarcativa y que en ese caso no dé cuenta solamente de una perspectiva siempre tan eurocentrada. Para cerrar la charla y abrir el debate, la perspectiva postdesarrollista es, desde mi punto de vista, la posibilidad de salir de esa ontología dualista que es la base para la crítica de la razón neoliberal, ya que ese es el título de las jornadas, en clave político-civilizatoria, porque señala como centro, como núcleo duro, el avance final de la comoditización de la naturaleza, de la mercantilización de la naturaleza, de sus territorios y del conjunto de la vida. Señala que la razón neoliberal en ese sentido apunta a destruir mundos relacionales, asociatividades, ámbitos de lo común, ¿no?, que afectan a la vida misma. Yo sé que la razón neoliberal tiene diferentes dimensiones, pero el pensamiento postdesarrollista coloca sobre todo el acento en esto, en términos de crisis civilizatoria, busca el diálogo con otras narrativas, otros pensamientos y sobre todo pone de relieve el hecho de que este aspecto tan central de la razón neoliberal hoy en día ha sido ocluido sistemáticamente, negado, ha sido un punto ciego de la llamada razón progresista, que hoy necesita ser pensado mucho más ante el giro conservador que están tomando varios países latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, la idea es, ¿tienen preguntas o alguna propuesta para que podamos seguir conversando con Maritel? Vamos. Sí, no, yo más que una pregunta o interrogante, digamos, es una solicitud de comentario breve, digamos, con respecto a la CETEP, a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Quería preguntarte si no advertís, digamos, en esta organización alguna especie de dislocación en ese imaginario desarrollista del que venías hablando antes, a partir del concepto de trabajador que maneja CETEP, que es un concepto de trabajador que va más allá de la lógica patrocentrista, digamos, de patrón-empleado, y también, digamos, a partir del concepto de producción que maneja CETEP, que también va más allá de la lógica neoliberal, en el sentido de una productividad en términos de ganancia o beneficio, sino que una productividad que se mide en términos más humanitarios o comunitarios. Eso, bueno, en primer lugar, eso respecto a CETEP. Y en segundo lugar, quería preguntarte cómo ves, cómo notás en la estrategia de construcción de actor político CETEP, cómo notás el vínculo y el diálogo que mantiene con el Estado, digamos, como para instalar un poco la organización esta en el debate cortación, no cortación, relación con el Estado, anti-Estado, etc. Básicamente, digamos, serían esas dos cositas, ¿no? ¿Vamos contestando? Sí. Bueno, la CETEP, para los que por ahí no lo saben o se han olvidado, de la Confederación de Trabajadores de Economía Popular. Sí. Y ha tenido un gran protagonismo en el último año y medio, expresa una suerte de retorno de lo plebeyo, ¿no?, en el nuevo escenario político ya macrista. Y, a ver, yo tengo ciertas ideas, pero no tengo certeza, sinceramente, sobre cuál es el horizonte de la CETEP. Sí creo que ha habido un avance en lo siguiente.
La CETEP es heredera de los movimientos piqueteros, ¿no? Y ahí ese carácter fuertemente plebeyo y su matriz territorial. Son movimientos de pobres urbanos. Es así, son movimientos de pobres urbanos que han incorporado otras demandas, que a diferencia, por ejemplo, de los movimientos piqueteros, no solo incorporan una demanda que tiene que ver con planes sociales y de economía y de valoración de la economía popular, sino que además denuncia, por ejemplo, la presencia del narcotráfico en los barrios, ¿no? Y la disputa palmo a palmo que se da en el territorio con el narcotráfico. Entonces hay una inflexión importante porque hay continuidad, pero al mismo tiempo ruptura en el nuevo escenario político, donde vuelven a estar presentes con una gran capacidad de movilización y donde además efectivamente lo que se observa es que más allá de la fuerte matriz peronista que tiene, ¿no? Hay que decirlo, la CETEP tiene como uno de los actores fundamentales el movimiento Evita, que fue kirchnerista hasta el 2015, ¿no? Y después tiene a la corriente clasista y combativa, que siempre ha sido crítica o ha estado, digamos, se ha colocado a distancia del Estado, y también tiene a Libres del Sur, que no sabemos muy bien dónde está porque circula mucho, es muy nómade, tiene una vocación nómade, digamos, ¿no? Pero en todo caso tiene esos movimientos, pero el núcleo duro es el movimiento Evita, y que ha logrado a ese nivel atraer también experiencias ligadas a la economía social, inclusive a cartoneros, cuando tenían gran centralidad los movimientos piqueteros, había una gran tensión entre movimientos piqueteros y el movimiento sindical, ¿no? Sobre todo esta gran tensión tenía que ver con la valoración de la economía social que hacían varios movimientos piqueteros como el punto de partida para la construcción de otro tipo de relaciones sociales, y el movimiento sindical que valora sobre todo el empleo, el trabajo asalariado, ¿no? Entonces, ahí ha habido un avance porque efectivamente la CETEP logró una ley de emergencia social en la cual se le da un estatus o se institucionaliza la problemática ligada a la economía social, ¿no? Hay que ver, eso no quiere decir que no tengan un patrón desarrollista. Yo diría que es una cosa aparte. No tiene un patrón obrerista en la cabeza, ¿no? Porque son actores plebeyos en ese sentido. Pero en muchos sectores hay todavía un modelo claramente desarrollista ligado a la idea de la expansión de las fuerzas productivas, el progreso y compañía. Es decir, hay una gran desconexión todavía entre estos movimientos sociales, como la CETEP, y los movimientos socioambientales, que es otra de las líneas de acumulación de luchas en Argentina. Así que yo indagaría en ese imaginario desarrollista. Y la otra cuestión sobre si la relación de dependencia con el Estado, en qué lugar coloca la CETEP, bueno, es la gran pregunta del millón, que desde los años 60, ¿no?, se ha instalado en América Latina. Es decir, desde que se empezó a reflexionar sobre, entre comillas, los sectores marginales, ¿no?, cuando surge toda la reflexión sobre la marginalidad en los años 60, con Pepe Nun, Aníbal Quijano y compañía. Puro marginal. Exacto, puro marginal para Quijano, pero masa marginal para Nun. El tema era que estábamos en una situación de efervescencia política en América Latina, había ocurrido la Revolución Cubana, había procesos de movilización muy grandes en toda América Latina, pero había una dificultad por dar con el sujeto histórico, el actor social, por excelencia, ¿no? Y lo que había masivamente eran cada vez más marginales. Y la pregunta que ellos instalaban es, ¿qué tipo de sujeto se construye a partir de la marginalidad? Y ahí ha habido siempre dos respuestas muy diferentes, ¿no?, históricamente, que a veces varían según los momentos. Una respuesta ha sido decir, en realidad, como dependen del Estado para obtener recursos, esos movimientos se institucionalizan y no dejan de ser un movimiento de pobres urbanos, integrados como excluidos, ¿no?, incluidos como excluidos, uno podría decir. Y la otra vertiente es la que dice, bueno, en realidad, a partir de la acción colectiva, se generan también esferas de acción y de práctica que van más allá del Estado, que son el punto de partida para la construcción de otra política, otra sociedad, ¿no? Entre la visión miserabilista, ¿no?,
y la misión más celebratoria, hay un gran, digamos, un gran abismo entre las dos. Yo creo que hay una tensión entre las dos y que efectivamente hay que analizarlo según los momentos históricos. Hay momentos en los cuales han sido actores sociales de peso, actores políticos de peso, capaces de interpelar a otros sectores. Y hay momentos en los cuales, incorporados en el Estado, han sido masa de maniobra, inclusive en relación al Estado. Hoy en día están en un proceso de empoderamiento, pero porque no hay un gobierno peronista frente a ellos. Si hubiera un gobierno peronista, otro sería la cuestión. No se olviden que eso es una regla de oro, no solo para los movimientos socioterritoriales, sino también para el movimiento sindical. Lo decía un viejo sindicalista, no hay nada peor para el movimiento obrero en Argentina que un gobierno peronista, en ese sentido. Digo, el margen de acción se restringe en términos de autonomía, ¿se entiende? En ese sentido. Habrá que ver, digamos, es uno de los grandes movimientos emergentes, con esa tradición piquetera, pero que acompaña con una narrativa de cambio que yo no estoy segura que sea una narrativa que haya incorporado elementos de estas gramáticas políticas que se han generado en América Latina. No estoy tan segura, pero bueno, es mi duda. ¿Quién más quiere conversar? Lacan. Describiste un contexto muy rico de productividad ideativa, diría yo, en los últimos 15, 20 años para América Latina, donde se encuentran estas perspectivas diferentes, la perspectiva de Para que Blanca sí se escucha más, perdón. Bueno, me refería entonces al contexto que estabas describiendo en términos ideativos para América Latina, donde se encuentra la perspectiva decolonial, la perspectiva post-desarrollista, etc. Te quería preguntar, no sé si es algo sobre lo que has reflexionado, en todo caso te consulto, la idea de Estado plurinacional. ¿En qué conjunto o lineamiento teórico dentro del pensamiento social latinoamericano, con qué perspectivas lo vincular a la incoherencia? A ver, todas estas perspectivas dialogan con diferentes enfoques, con el enfoque indianista, ecologista, feminista o ecofeminista inclusive. Algunos podrán decir que el indianismo es de por sí una perspectiva teórica propia, es posible, pero en realidad la reflexión sobre el Estado plurinacional desborda claramente el pensamiento indianista, ¿no? Hay una reflexión muy rica, sobre todo yo te diría más en Bolivia. Vos que conocés Ecuador, sabés que Ecuador nunca tuvo la intención, sobre todo bajo Rafael Correa, de poner en marcha un Estado plurinacional. Convengamos. O sea, el único país en donde hubo un proyecto de instalar, digamos, de crear, de generar, sin tener un manual para esto, porque no hay manual. Para la creación de un Estado plurinacional no hay manual alguno que ayude. Hay experiencia, uno puede pensar la experiencia de reconocimiento de autonomías indígenas en Nicaragua, en Guatemala, es la cuestión también del reconocimiento de otras nacionalidades como en España, pero es en Bolivia donde se dio esa discusión. Para poner precisamente en cuestión el carácter monocultural del Estado, algo que bien podría debatirse hoy en día en Argentina, perdón por insertar esta reflexión, en un momento en el cual hay, por ejemplo, una fuerte campaña anti-mapuche que busca crear un consenso anti-indígena, asociando a los indígenas con los violentos y los terroristas, diciendo, por ejemplo, que los mapuches quieren crear una república separada, autónoma, cuando en realidad lo que los mapuches están pidiendo es reconocimiento en términos de nación. La idea de que no hay ya una correspondencia unívoca entre nación, una nación, un Estado, una lengua, es algo que va de suyo, digamos, pero que acá, ustedes saben, la élite criolla no lo ha incorporado como tal, no ha incorporado esos debates sobre el Estado plurinacional que efectivamente se ha instalado en América Latina. Es en Bolivia donde, desde mi punto de vista,
se concentra la discusión. Ni siquiera en México, donde la autonomía sí tuvo, digamos, un momento de discusión en clave democrática con el zapatismo o el neozapatismo, ¿no? Pero es en Bolivia con la constituyente. Y al calor también de la presentación de un proyecto, ¿no? Un proyecto político presentado por las distintas corrientes y organizaciones indígenas, que fue el Pacto de Unidad, ¿no? El Pacto de Unidad en Bolivia se presentó en el 2006 para ser discutido en una asamblea, para que fuera la base del nuevo pacto social, donde la idea de autonomía de Estado plurinacional, que reconociera esas 36 nacionalidades con carácter precisamente de nación y autónomas con derecho a territorio, y bueno, la discusión fue enorme, una discusión política en la cual, hay que decirlo, entre esa narrativa que apostaba a un Estado plurinacional y la narrativa estatalista que impulsaba el gobierno de Evo Morales, quien ganó, quien triunfó fue la narrativa estatalista, porque de hecho se creó, como diría Luis Tapia, un Estado plurinacional débil, ¿no? Un Estado plurinacional débil, con fuerte presencia de elementos liberales, y más aún hay un proceso de deconstitucionalización en Bolivia, de no reconocimiento de las autonomías indígenas. Es decir, que lo del Estado plurinacional quedó ahí esbozado y de alguna manera trunco, porque en esa articulación feliz de narrativas que se había dado en 2006, hubo luego una separación y una preeminencia muy fuerte de la narrativa estatalista populista. Entonces, en nombre del Estado-Nación se colocaron límites al Estado plurinacional. La reflexión, entonces, yo te diría que recorre desde el pensamiento indianista hasta la perspectiva postdesarrollista y los estudios subalternos. Silvia Rivera ha reflexionado también sobre la cuestión. Pero el balance que se hace al final del ciclo progresista, les diría, es un balance bastante preocupante sobre los avances efectivos en la creación de un Estado plurinacional. Me parece que había acá una compañera, sí, después acá. Yo te iba a preguntar sobre, con estas 4 perspectivas de reflexión que planteaste, ¿cuál es la propuesta, digamos, del posdesarrollismo frente a qué hacer con el Estado? Digamos, de los subalternos, Silvia tendrá una propuesta más micropolítica, ¿no? Un poco, digamos, desligada de lo estatal, pero medio anarquista. Y Boaventura de Sousa, bueno, sabemos que ha apoyado a la constituyente, digamos que ha bancado un poco más todo esto del gobierno plurinacional. Yo quería saber cómo tú te ubicabas del posdesarrollismo, qué propuesta hay frente a qué hacer con el Estado. Bueno, la respuesta no es fácil, porque efectivamente siempre se quiere construir dentro del Estado y más allá del Estado, ¿no? Ambas cosas. Pero lo que sí es importante es subrayar la relación que hay entre la perspectiva postdesarrollista y todo lo que se ha pergeñado en torno a alternativas al extractivismo y transición, ¿no? Transición, post-extractivismo, que hemos venido trabajando con un grupo de colegas, entre los cuales se encuentra Alberto Acosta, de Ecuador, Eduardo Ubinas, centralmente, de Uruguay. Hemos venido trabajando los últimos 5 años en el grupo de alternativas al desarrollo, también con organizaciones sociales de países como el Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil y los hermanos pobres de acá de América del Sur, Uruguay y Argentina. Pero hemos venido trabajando en esa línea para pensar precisamente, digamos, conectar el pensamiento postdesarrollista con la idea de transición y salida del extractivismo, que al menos implicaría sí pensar un Estado que debiera desarrollar políticas públicas, ¿no?, orientadas a la transición, teniendo como horizonte otro tipo de racionalidad social y ambiental. Y en eso ha habido propuestas interesantes, son propuestas de orden práctica, qué sé yo, los peruanos, por ejemplo. No son los que mejor ranquean, vieron, en lo que es discurso emancipatorio, los peruanos, ¿no? ¿Viste? Porque pasan cosas terribles en el Perú, pero trabajan, hacen cosas muy lindas, y hace como 3 o 4 años los peruanos, 2 o 3 economistas peruanos hicieron un trabajo para pensar salidas del extractivismo
cómo sobre todo articular la cuestión social con la cuestión ambiental. Esto es, que hubiera suficientes ingresos al Estado, ¿no? Porque ustedes saben que una de las cosas que se dice cuando se critica el extractivismo es que, bueno, entonces tenemos que pagar por los programas sociales, ¿no? Bueno, los peruanos hicieron ese ejercicio, combinando, digamos, para pensar la transición, combinando la idea de moratoria, esto es de suspensión de proyectos, con la de mayores controles ambientales y también impuestos extraordinarios a los proyectos que efectivamente siguieran el funcionamiento. Y combinando esto, que tiene que ver con políticas públicas muy activas de parte del Estado, ¿no? Moratoria con impuesto extraordinario, bueno, el resultado que daba es que había, en realidad el Estado obtenía mucho más ingresos que lo que estaba obteniendo explotando de manera desmesurada y destructiva no sé cuántos proyectos mineros en ese país. Digo esto para pensar también medidas más concretas, la transición y salida, o la de pensar también otras energías posibles, no atadas a los combustibles fósiles, tiene que ver con todas estas problemáticas del postdesarrollo y con la crisis civilizatoria que hoy vivimos. Y hay mucho de eso, pensado y debatido. Lo que pasa es que durante 15 años en América Latina se jugó con la idea de que no había alternativas, que la única alternativa era promover, en ese sentido, la inclusión de sectores a través del consumo, ¿no? Y a través del aumento del salario, de mayor cantidad de planes sociales, fogoneado, promovido eso, impulsado por el aumento de los proyectos extractivos. Todos los países lo hicieron, y todos los gobiernos progresistas lo que buscaron fue obturar la discusión, diciendo que no había alternativa y que aquel que se oponía era un irracional o un fundamentalista ambiental, como gusta decir Álvaro García Linera, ¿no? Terroristas, ecoterroristas y otras tantas cosas horribles que nos han dicho en los últimos años, que sobre todo apuntaron a suturar la discusión. Y este es un tema, por eso yo subrayo que ahí había confluencias entre la razón neoliberal y el progresismo que no fueron abordadas, que fueron calladas, que fueron invisibilizadas y que hoy en día saltan a la luz. Porque ahora que estamos ante el giro conservador, lo que vemos es que todas esas políticas se ven reforzadas y que se las hace con un salvajismo y una desinhibición nunca veces o pocas veces vista. Entonces, efectivamente, hay que hacer un balance también de lo que ha ocurrido en los últimos 15 años respecto de lo que se consideró como narrativas emancipatorias. Yo ahí utilizo mucho, yo sé que es un concepto controvertido, la categoría de populismo. No en el sentido que lo hace la derecha. Para la derecha el populismo es dilapidación, ¿no? De recursos. Y cuando en realidad el populismo tiene una larga tradición de discusión y además está identificada con los regímenes más inclusivos de América Latina. Digo, piensen ustedes en el primer peronismo, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, lo que sucedió en América Latina es que gran parte de esos gobiernos progresistas que buscaron articular diferentes narrativas emancipatorias que generaron una gran expectativa política, que fueron considerados neoliberales, de izquierda, lo que ustedes quieran, fueron derivando hacia modelos de dominación más tradicional, que podemos denominar como populistas, en el sentido de que han, digamos, articulado elementos democráticos con elementos autoritarios, y que al final, sobre todo, esos elementos autoritarios se han hecho mucho más visibles. Y la verdad es que la cuestión del extractivismo está bastante ligada a esa matriz, digamos, desarrollista, populista, fuertemente instalada en América Latina. Entonces, yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre lo que ha sucedido y hacer una evaluación también, si es que realmente queremos pensar en una salida hacia un mundo más justo. Sí, en realidad no es una pregunta, sino
parte de esta reflexión que estamos haciendo entre todos. Usted recién tomó a Viveiros de Castro, y Viveiros de Castro muy genialmente habla, en un momento de grandes discusiones antropológicas, dice, porque el Estado-Nación le decía que no había indígenas, que no había indios en Brasil. Entonces él, en ese momento de tanta discusión, dice, para conocer Brasil hay que salir de Brasil. Con esto quiere decir, hay que salir del Estado, hay que salir del Estado-Nación y meterse bien en las comunidades indígenas. Mi reflexión es, tomándolo a Viveiros, ¿qué está pasando con esta prensa desinformadora, desvalorizadora de la comunidad mapuche? Seguimos invisibilizando, siguen invisibilizando estas cuestiones indigenistas. Y Viveiros, que lo dijo hace varios años, se está replicando ahora, como se replica en toda América Latina, ¿no? Este modelo de Estado-Nación que invisibiliza y que también tenemos entre los 30.000 desaparecidos un montón de comunidades de pueblos originarios que hasta me atrevería a decir los organismos de derechos humanos no trabajaron mucho sobre esa invisibilidad de esta gente desaparecida, ¿no? Pero bueno, era una reflexión porque me acordé de Viveiros cuando lo tomaste, y que es ese mismo Estado-Nación que se está replicando en toda América. Sí, dos cositas respecto a eso. Lo primero, para volver al tema del Estado, efectivamente hay reformas que pueden hacerse dentro del Estado y por eso yo di el ejemplo para decir, hay cuestiones que tienen que ver con la voluntad política, también con la necesidad de pensar más regionalmente en términos inclusive de soberanía alimentaria, pero también hay un sinnúmero de experiencias que dan cuenta, digamos, desde fuera del Estado, de otras formas de comunidad. Y eso hay una larga tradición también en América Latina, que está muy asociada también a esos movimientos de pobres urbanos, no solamente a los pueblos indígenas, ¿no? Y sus estructuras de vida. Y volviendo entonces a lo segundo, es cierto que ha habido un proceso de invisibilización en algunos países más que en otros, en eso hay una geometría variable, digamos. No es lo mismo el mundo andino que América del Sur. Y la Argentina, muy particularmente, no lo olvidemos, viene de un genocidio, digamos, en el siglo XIX. Viñas, decía David Viñas, los indios, nuestros primeros desaparecidos. Los primeros campos de concentración en la isla Martín García fue para encerrar a los indígenas, de los presos de la campaña del desierto. A ver, una vez me resultó muy curioso, estando fuera del país, compartí mesa con un juez de la Nación que empezó a comparar la represión en Argentina y el genocidio con los grandes genocidios que ha habido en el siglo XX. Y yo le decía, pero en realidad hay que volver al genocidio originario. Digo, la apropiación, por ejemplo, la apropiación de niños. Bueno, eso existió con los indígenas también. Los indígenas, los hijos de los jefes indígenas sobre todo, eran apropiados por las familias, las familias ricas del lugar, de La Plata o de Buenos Aires, o entregados a la Iglesia Católica, o vendidos en subasta pública también, para que fuera mano de obra servil o servidumbre en las distintas casas patricias. Hay un modelo ahí colonial que se repite en la Argentina. Me parece que da como para pensar la relación, digamos, entre lo sucedido en los años 70 y un modus operandi de parte del ejército argentino también, ¿no? Sin olvidar que además nunca se pidió perdón por el genocidio, nunca el Estado argentino pidió perdón acá, ¿no? Y que la sociedad argentina le importa un bledo a los indígenas. Seamos sinceros, acá la mayor parte de la gente le da la espalda a los pueblos originarios. El mejor indio es el indio que no es nuestro. Si viene Evo Morales acá, le damos el doctorado honoris causa.
Pero los indios nuestros son, digamos, no lo digo acá en esta casa de estudio, que van a tener lugar, por supuesto, pero en la sociedad, en el imaginario de la sociedad, digamos, los indios nuestros efectivamente están en los márgenes, no interesan. Y es muy peligroso lo que está sucediendo, porque además, fíjense esto, digamos, desde la descolonización en adelante, se sancionaron derechos colectivos a nivel internacional que fueron incorporados en todas nuestras constituciones, no solo nacional, sino provincial. Y el proceso de empoderamiento, por más de que estas comunidades fueran más débiles que las que hay en México, las que hay en Colombia o las que hay en Bolivia, se fueron empoderando, efectivamente. Entonces reclaman por esos derechos. Y lo que vemos son comunidades indígenas que habían sido arrinconadas en lugares desvalorizados por el capital, pero como hoy esos lugares son valorizados por el capital, ya son corridos de los mismos. Hoy en día está en juego la ley 26.160, ¿no? Que es la ley que exigía la regularización de las tierras reclamadas por los indígenas. Me acabo de enterar que en el Senado la mayor parte de los senadores se opuso al tratado y la prórroga de esa ley, entre oficialistas y no oficialistas. ¿Por qué? Porque esa ley es una piedra en el zapato, porque para este gobierno está muy claro, a diferencia del gobierno anterior, que tenía sus ambivalencias, pero reconocía que había derechos de los pueblos originarios, para este gobierno no hay derechos colectivos, entiéndanlo bien. Hay solo derecho del capital, digamos. Hay otra matriz de pensamiento que se impone y que genera este tipo de situaciones en las cuales se está demonizando a través de la idea de que hay un grupo terrorista allá entre Esquel y Bariloche, o a los mapuches de Neuquén. Yo acabo de estar en Vaca Muerta, ¿no? El sábado. Estuve en Vaca Muerta en un acto de desagravio a 4 años de la firma del convenio Chevron, entre Chevron e YPF, ¿no? Hace 4 años ese convenio se firmó en Neuquén, sin que los legisladores conocieran la letra del convenio, ¿no? Bajo el gobierno kirchnerista. Ese convenio se firmó en el marco de una fuerte represión. Yo estaba ahí, digamos, una fuerte represión, con senadores que hacían con diputados que en la Cámara Neuquina, nunca lo voy a olvidar, hacían las señas, las conocidas señas identificatorias políticamente. Pero bueno, fuera de eso, ahí asistimos, sí, efectivamente, un momento de inflexión, el avance del fracking a gran escala, ¿no? Bueno, este gobierno, el gobierno de Macri, detrás de un discurso pretendidamente marketinero a favor de las energías renovables, lo que va a hacer es fomentar los combustibles, la explotación de combustibles fósiles, sobre todo a punta de Vaca Muerta, digamos. Y también efectivamente genera o apoya una política de mayor acaparamiento de tierras. Y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, bueno, se oponen a esa concepción. Con lo cual, yo lo que avisoro es un contexto mucho, mucho más represivo y de desconocimiento completo de los derechos de los pueblos originarios. De hecho, cuando escuchamos a los gobernantes o a los funcionarios, no hay registro, ¿no? Como si no existiera toda esa normativa internacional. Es realmente muy, muy grosero y marca un fuerte retroceso. Ahí sí hay que señalar una inflexión. Marca un fuerte retroceso en términos de derechos humanos en Argentina. No solo la desaparición de Santiago Maldonado, que no es un rayo en un día de sol, ¿no? Sino es el desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios. ¿Quién le tiene palabras por aquí? Vos. Perdón, vos, Manuel, vos y allá atrás. Y final. Bueno, Ahora se anotan todos. Bueno, no sé si es una pregunta, una observación. Me llama la atención esta recuperación que haces vos de la idea de actores no plenos, y la uno con otra cosa que dijiste que también me llamó la atención de no incorporación por parte de algunos actores políticos, sociopolíticos, de la gramática que se inscribe en estas nuevas perspectivas.
Y mi pregunta es, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué actores políticos que yo creo que están alcanzando plenitud? Porque uno cuando mira lo que está pasando en América Latina hoy, uno puede ver que actores que efectivamente no eran plenos, sectores marginales, han alcanzado una entidad política que no tenían hace 15 o 20 años. Entonces yo diría, más que actores no plenos, son actores que están construyéndose plenamente en términos políticos, pero que no incorporan una gramática, tal como la planteas vos, que tiene que ver con problemáticas que a mí efectivamente me parecen vitales, pero que no forman parte de un discurso de construcción política. Entonces quería preguntarte qué hay detrás de eso, si ves qué puede haber detrás de esa dicotomía. No, por ahí me expliqué mal, pero cuando yo hice alusión al concepto de actores no plenos, hice referencia al hecho de que esto recorre como obsesión a la sociología, que sobre todo proviene del marxismo, la sociología criolla, ¿no? Que proviene del marxismo y que busca obreros, trabajadores formales, que puedan ser sujetos de una acción autónoma, y que se encuentra campesinos sin tierra, se encuentra marginales que están peleando por el derecho a la tierra y la vivienda, se encuentra con indígenas, se encuentra, en fin, con una serie de sujetos muy heterogéneos que dan cuenta de esto, que es uno de los temas centrales de todas estas perspectivas teóricas que nosotros presentamos hoy. Es decir, la heterogeneidad estructural, diría Quijano, el hecho de que existe una multiplicidad de universos sociales, ¿no? Pero no hablaba, no quería hacer una reivindicación de eso, sino criticar el hecho de que para muchos América Latina, como no se acopla al modelo normativo, sus actores sociales son entendidos como no plenos y que en ese sentido no son capaces de una acción autónoma, ¿no? Y que por ende, aquel que no es capaz de una acción autónoma, toda una literatura sobre el tema de los campesinos respecto de eso, si no hay capacidad de acción autónoma, puede ser masa de maniobra de otros actores. Un ejemplo. García Linera escribió un libro en 2011 por el tema del TICNIS en Bolivia, criticando a los campesinos indígenas del TICNIS como actores no plenos, diciendo que era una masa de maniobra de la oligarquía y de los sectores más ligados, podríamos decir, sí, sectores de la oligarquía regional. Entonces, estaba quitándole el estatus de actor pleno, diciendo, no son ustedes los que hablan, ustedes son hablados por otros. Esta es la idea. Entonces, tanto de la perspectiva subalternista como inclusive de los decoloniales y postdesarrollistas, no es que se diga, acá estamos ante actores no plenos, todo lo contrario, se trata de dar visibilidad a esas voces, aún a sabiendas de que uno no puede conceptualizarlo todo, ¿no? Y que hay muchas cosas que quedan fuera, pero sobre todo considerar de que hay capacidad de acción autónoma en los mismos, sin duda. Eso es central. Y lo que no hay es otra cosa. Lo que no hay son contactos entre las distintas líneas de acumulación de lucha. Miremos el caso de la Argentina. Uno tiene 4 líneas, al menos en mi perspectiva, de acumulación de lucha. Uno tiene la línea sindical, con sus respectivas expresiones, no sé cuántas CGT, cuántas CTA, ¿no? Más o menos, que convengamos, está sin narrativa de cambio, ¿no? Un movimiento sindical cíclico de sus reclamos. Tiene una línea de acumulación más ligada a los movimientos socioambientales, que en los últimos 10 años han logrado una visibilidad y nacionalizar varias problemáticas, entre ellos la megamilenidad, ¿no? Y que tiene un lenguaje diferente, un lenguaje más ligado a la territorialidad. Tiene los movimientos sociales urbanos que han vuelto a tener un protagonismo, que emergen con este carácter fuertemente plebeyo y que tienen una narrativa de cambio ligada a la economía social, ¿no? Y por último uno tiene una línea de acumulación más sociocultural que aparece, creo yo, ligada al movimiento Ni Una Menos, ¿no? Que denuncia los femicidios y que sobre todo lo que hace es cuestionar, digamos, las bases del patriarcado. El colectivo Ni Una Menos, que surgió acá en Argentina, es conocido en todo el mundo y ha tenido una fuerte influencia en otros países también de América Latina. Y para mí, efectivamente, es importante destacarlo como
línea de acumulación. Ahora, lo que no es seguro es que haya lazos entre todas estas líneas y que las narrativas son distintas. Pero las tres, este movimiento social urbano, el movimiento Una Menos, sí hay, en los últimos tiempos se ha generado. Cierta articulación en la acción. Sí. Cierta articulación en la acción, que no es lo mismo que compartir espacios de conversación a partir de los cuales se da y diálogo de saberes también, que no es poca cosa. Estaba Manuel y después los chicos allá y una pregunta yo. Bueno, estaba tratando de pensar cuando vos hablabas del discurso del desarrollo como estos, con unos fuertes efectos de verdad y de disciplinamiento. Yo estaba tratando de pensar cómo me parece que hay un orden de la subjetividad, tal vez más fino, del ámbito de subjetividad del deseo, que ha permeado desde los problemas de los jóvenes indígenas hasta los pobres urbanos. ¿Cómo se engancharía dentro de las investigaciones del postdesarrollo? Porque me parece que también debe haber algo muy seductor en este gran efecto de verdad del desarrollo que ha permitido que el neoliberalismo, tal vez un poco más cultural, para decirlo así, o más en la lógica del consumo y del deseo, se hayan enganchado. Es un poco cómo pensar eso. Ese es el talón de Aquiles de todos. ¿Cómo hacer? Precisamente porque si uno cuestiona el modelo de desarrollo, por supuesto que cuestiona el modelo de producción, extracción, de circulación y de consumo. Todo el patrón, digamos, o en todo caso esos tres patrones están articulados. Y lo que encontramos es que efectivamente el modelo de consumo que hoy permea y estructura las subjetividades es el modelo de consumo dominante, sin duda, digamos, es una de las grandes problemáticas, que nos habla también de las desconexiones que hay entre aquellos que, por ejemplo, en distintos territorios más marginados están peleando contra el extractivismo, pero que no logran, en ese sentido, conectarse o contactarse con los movimientos sociales que hoy en día, por ejemplo, el movimiento sindical es un movimiento que nunca se ha cuestionado el modelo de consumo dominante. Y también ahí hay varias cosas, porque no es solo el triunfo de un modelo imperial, como dice un colega mío, Uli Brandt, es también, cuando uno piensa en perspectiva latinoamericana, en los años 70 había bastante renuencia por parte del pensamiento latinoamericano de retomar o de incorporar la variable ecológica, ¿no? El informe de los límites del crecimiento y otros que cuestionaban la universalización del modelo de desarrollo o el modelo industrialista, fue muy criticado desde América Latina por Celso Furtado, la Fundación Bariloche, etc. Pero todos ellos, pese a que tenían todavía un modelo desarrollista en la cabeza, todos criticaban el modelo de consumo. Y decían que el gran problema era la difusión, universalización del modelo de consumo dominante. Que si eso se llegaba a dar en los países nuestros del tercer mundo, efectivamente ya estábamos ante un problema de una gran envergadura. La izquierda era anticonsumista, para decirlo de otra manera. Cuando uno mira, a partir del año 2000, las políticas que se dieron en América Latina, en el marco del progresismo, que apuntaron a promover sobre todo el consumo, ni que hablar, ahora hablamos del ministro de Ambiente que se vino con los 2 plasmas, ¿no? Desde Chile. Digo, hay ahí un elemento que se perdió de parte de la izquierda en su narrativa emancipatoria, que no cuestiona los modelos de consumo y que sí pasa en los países centrales. Si en los países centrales está toda la temática del decrecimiento, ¿no? Y las ciudades en transición, que es muy interesante, eso hay que verlo, porque, guarda, en Europa se está discutiendo y se está avanzando hacia la transición, por ejemplo, energética. Mientras en América Latina nosotros promovemos más extractivismo, más combustibles fósiles, bueno, en otros lugares, los chinos, los alemanes y otros lugares en Europa está empezando la transición energética, sobre modelos también, algunos basados en esta línea más vinculada al decrecimiento. Entonces hay ahí también líneas para explorar de diálogo entre lo que es la perspectiva latinoamericana más ligada al buen vivir y los derechos de la naturaleza, porque estamos en el marco de la geografía de la extracción,
que esos países están en plena geografía del consumo y que sí cuestionan eso. Por otro lado, y con eso termino, hay mucha práctica agroecológica también, que ahí sí implica otros modos de producir y de consumir también. Que en Argentina, a diferencia de otros países, está muy desligado o aparece muy marginal, pero que está tomando más importancia y que habría que indagar ahí, a ver qué hay, efectivamente qué avances pueden darse. Pero es uno de los grandes problemas. Yo no, si hubiera la respuesta para eso, estaría en otro lado, seguro, pero es muy importante. Los chicos de aquí y el compañero allá atrás. Y terminamos, me parece, que si no... Bueno, son dos preguntas, básicamente sobre esto de la avanzada de la derecha y sobre la instalación del discurso del terrorismo. O sea, ¿vos qué pensás? Porque estamos en un contexto muy particular y sobre todo acá en Córdoba, con allanamiento, preso político, ahora desaparecido, ahora salió en La Nación en estos días que hay una célula anarquista en Córdoba. O sea, claramente está esta creación del enemigo interno, esta guerra de cuarta generación, que le está funcionando muy bien y que no es solo eso, sino que uno lo puede presenciar en las calles acá cuando va a las marchas. O sea, en ese sentido, o sea, la lectura mía es que es inevitable una resolución violenta si sigue de esta manera. Y eso es precisamente lo que ellos quieren. Y en ese sentido, o sea, lo quería enlazar con vos qué pensás en términos estratégicos más que todo sobre Colombia, porque hay un contexto bastante particular en Colombia, que se firmó un proceso de paz con las FARC, entonces que es muy complejo y yo creo que esto es un gran error y una gran falta que tiene la izquierda en Argentina, que no lee la cuestión del paramilitarismo en Colombia, que es bastante compleja. Pero, por decirlo pronto y llanamente, paz en Colombia significa paramilitares desocupados, miles de paramilitares desocupados que no tienen a quién matar, gente que se dedica a matar gente y ya no tienen a quién matar. Entonces, tenemos un panorama muy complejo en Colombia porque el próximo año hay elecciones y la ultraderecha colombiana, Álvaro Uribe Vélez, promete un genocidio. Esa es su campaña, promete un genocidio de que va a matar a toda la gente de las FARC que se reincorporó. Entonces, en ese contexto, Venezuela es fundamental y Colombia y Panamá es fundamental en una guerra contra el imperialismo. Entonces, en ese sentido, como quería saber si vos haces una relectura y sobre todo sobre la cuestión de la violencia y sobre todo que las cosas han cambiado bastante. O sea, no es el mismo contexto de unos años atrás en la cuestión colombiana, venezolana, acá. Sí, efectivamente, las cosas han cambiado. Estamos como en el fin del ciclo progresista. Yo soy muy crítica respecto del ciclo progresista, y no solamente por la cuestión del extractivismo, desde el punto de vista político, social, hago también crítica, pero reconozco logros y creo que con el fin del ciclo progresista no hay nada para festejar. Lo que viene es peor, digamos, en eso es claro, pero bueno, el progresismo es muy responsable también del advenimiento de ese otro. Yo soy de esa idea, digamos. Acá en Argentina particularmente habría que indagar por qué Macri está ahora en el gobierno, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, y con respecto a lo que preguntás, el contexto en Colombia es muy preocupante por varias cuestiones. Colombia es uno de los países donde además ha habido mucho más movilización pacífica en los últimos tiempos, ¿no? Con experiencia de movimientos sociales como el Congreso de los Pueblos. Muy interesante, muy interesante. Hay una gran expectativa por lo que pueda suceder en Colombia a ese nivel, pero al mismo tiempo un gran peligro precisamente a partir de la paz firmada con la FARC, porque los paramilitares que se quedaron en los territorios. Y el avance de los paramilitares en los territorios significa, por ejemplo, más extractivismo y más muerte, lo cual se está dando ya. Están asesinando a defensores ambientales, así como antes asesinaban mucho a defensores de los derechos humanos, ahora de manera más específica. Que este es un tema, ojo, los informes de Global Witness, que es una ONG que se ocupa de eso, de hacer relevamientos,
indican que ha aumentado de manera muy visible en todo el mundo el asesinato de defensores ambientales. Y imagínense quién está en el ranking, en el top del ranking, América Latina. El año pasado se asesinaron, en 2016, 200 defensores ambientales, de los cuales el 60% en América Latina. En el año 2015 el récord lo tuvo Brasil, y estaba Dilma Rousseff todavía. No estaba Temer, estaba Dilma Rousseff. Y estaba ligado a la expansión de la frontera en Amazonía, en la frontera de la soja. En Colombia es el segundo país donde hay asesinato, que se han incrementado ahora, ¿no? Por el tema de acaparamiento de tierra que requieren este tipo de modelos. En Nicaragua también hay una tasa alta, importante de asesinato, ¿no? Entonces esto hay que verlo porque efectivamente la violencia estatal y paraestatal va a aumentar en el marco de la expansión del extractivismo que implica más tierra. Es decir, el capitalismo necesita, para sostener el modelo de consumo, más materia y más energía. Y para eso avanza sobre los territorios. ¿Dónde están estos bienes? Esa es la lógica del capital. Entonces, no pensar, digamos, o desligar la lucha contra el capitalismo de las luchas socioambientales es una locura, como hace cierta izquierda. Es ahí donde está, digamos, la avanzada de la lucha contra el capitalismo, digamos, es contra la expansión del capital. Y esto está generando situaciones cada vez mayor. En el caso de Colombia, y cierro con esto, también tiene que ver con el hecho de cuando se firmó la paz entre la FARC y el gobierno, los proyectos extractivos estaban en el centro de la agenda. Es decir, la FARC nunca vio el tema del extractivismo. Nunca. No le interesa la expansión de la frontera minera. Hay muchísima resistencia y muchas consultas populares, ¿no?, en Colombia en la actualidad, que han dado todas un no a la minería, por ejemplo, ¿no? Y contra la expansión de la frontera petrolera también. Movimientos en los cuales hay muchas mujeres empoderadas. Entonces, si no está en agenda, digamos, de la FARC, lo que sucede, lo que mucha gente temía es que la paz extractivista es la guerra en los territorios. Eso es. Es muy problemático lo que está pasando. El ELN, creo yo, por lo que me han comentado, por lo que sigue cierta gente, ha incorporado en la agenda la temática. Pero ahí es donde efectivamente vemos también la desconexión entre ciertas izquierdas y las nuevas problemáticas socioambientales de alcance civilizatorio. Bueno, y la presencia de los paramilitares en los territorios está muy ligada a eso. Después, respecto a la Argentina, la verdad es que estamos todos mirando, ¿no?, con las antenas paradas, mirando a ver qué sucede en un escenario, cada vez más represivo, en el cual sin duda es la sociedad la que tiene que colocar límites. Es la sociedad la que tiene que colocar límites, por ejemplo, ante este consenso antiindígena que quiere crear el gobierno, o ante también la estigmatización o criminalización de toda movilización social que se está dando en la actualidad. No puede ser que cada movilización que se hace termine con represión. Bueno, ha habido un cambio, un giro represivo. Ha habido un giro represivo que es importante tratar, efectivamente, y para ello, sin duda, hay que salir de los sectarismos para poder pensar este nuevo escenario. No sé si es una respuesta, es una invitación a la reflexión. La compañera y el compañero de atrás y terminamos la tarde. Bueno, yo quería preguntarte en este marco regional bastante claro del que estamos hablando y también, ¿por qué no mundial? Básicamente, ¿cómo vos veías que estos grupos ecofeministas, digamos, o cooperativistas, ¿por qué no también? Y esta cuestión de la socioecología, o lo que estábamos hablando recién, digamos, encarnan en la actividad, pero sobre todo en el diálogo y en lo intelectivo, la profundidad ontológica que tiene esta nueva perspectiva, digamos, de la interrelación o la necesidad, ¿cómo sería? Permiso.
la intrínseca dependencia, digamos, entre los hombres, entre ellos y con la naturaleza, digamos. Cómo se va corriendo la profundidad ontológica que eso tiene, digamos, para todos. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí, sí. ¿Cómo se va esparciendo? Me parece muy fundamental. Bueno, yo creo que, por ejemplo, las vertientes más críticas sobre el antropoceno está. Digamos, hay mucha reflexión en este momento sobre ese tema. Hay vertientes que son una locura, que buscan la salida, salvar el planeta a través de la geoingeniería. Es increíble, hay cosas muy, muy impresionantes, hay que verlas. Hay otros que no, que lo que están proponiendo a ese nivel es eso, bueno, en fin, decir un nuevo pacto social, es decir, mirar, construir otras ontologías relacionales que impliquen la afirmación de la interdependencia, que impliquen un cuidado, mayor reciprocidad, que impliquen el rescate de estas experiencias de comunalidad que se dan al calor también de las luchas sociales. Hay mucho, digamos, para hablar de eso. El ecofeminismo, en esa línea, sin duda coloca en el centro la noción de ética del cuidado, ¿no? Y a mí me parece muy interesante como reflexión. Carol Gilligan, no estoy citando una latinoamericana, como ven, yo no soy fundamentalista. Carol Gilligan tiene una reflexión muy interesante sobre la ética del cuidado, porque ella trata de explicar precisamente cómo el patriarcado lo que hace es dividir de alguna manera aquello que está en todos, ¿no? El cuidado, atribuirla como una característica, una virtud femenina, mientras que lo masculino es identificado con la razón, la mente, lo público, ¿no? Y ella dice, bueno, en el marco de una sociedad patriarcal, la ética del cuidado, ¿no? Que implica este respeto, esta relación de interdependencia, este cuidado del otro, ¿no? Es sin duda la premisa de liberación del movimiento feminista, pero en el marco de una sociedad democrática es una característica, un rasgo, un atributo universal. Todos, en ese sentido nos debemos una reflexión y debemos incorporar o debemos universalizar, digamos, la ética del cuidado, que tiene hondas repercusiones a la hora de pensar la relación con la naturaleza. Por eso el ecofeminismo vuelve con tanta profundidad y sacude la ontología dualista, ¿no? Y por eso su alianza con la ecología lo hace tan rico. Bueno, en fin, habría que insistir en esa línea. En América Latina, yo insisto, hay como una reflexión más ligada a movimientos sociales y sin hacer una lectura idealista de las organizaciones o las comunidades indígenas, hay elementos de comunalidad importantes que tienen que ver con la reciprocidad y la complementariedad que es necesario rescatar. Acá en el fondo. Te hago una pregunta medio marginal, ¿no? En esto de que hablas de la verticalización de la economía, quería preguntarte ¿qué lugar tienen los trabajos de servicios, trabajos de salud pública, que están más ligados a la responsabilidad estatal o llamémoslas de hecho, ¿no? No tienen casi una lógica de la obtención de la ganancia. Entonces te quería preguntar eso, ¿qué lugar tienen en esto los trabajos de servicio? Y también particularmente qué lugar tiene el trabajo docente, vos hablas un poco de la labor intelectual, pero el trabajo docente como acto de enseñar y sobre todo en la universidad pública. Eso es un poco esta duda. Y quizás me aproximo a responderme que quizás estos territorios que voy a decir que a socavar son también los cuerpos de los trabajadores, me parece. Quería decir eso, pensar eso. Sí, por eso yo decía al final, concluía con que la razón neoliberal tiene diferentes dimensiones, pero en general se le asocia a los procesos que vos estás enunciando, a esos procesos que confrontan el capital con el trabajo, siempre de manera asimétrica y en una lógica de mayor flexibilización, ¿no? Algunos hablan de la uberización del mundo, ¿no? Eso son franceses, que para escuchar términos, la uberización. Las low cost, ¿qué son? También, están en esa línea, lo hablábamos con Paola también, ¿no? Digo, tienen que ver con efectivamente esos procesos de flexibilización
en trabajos en los cuales, por ejemplo, sin duda la ética del cuidado cumpliría un rol fundamental si uno lo pensara desde otra lógica relacional y no de una lógica estrictamente económica o economicista y productivista. Así que esa es la línea que más se ha pensado, creo yo. Por eso a mí me interesa sobre todo subrayar la otra, porque está mucho más invisibilizada y todavía hay muchas dificultades para que en las propias universidades también se tome como un tema. Y mucho más en un contexto en el cual, por ejemplo, en el marco de un giro más conservador, neoliberal que se está dando en este país, pero también puede darse en otros, estemos ante una situación de cercenamiento de derechos sociales. Es ahí donde tendemos a hacer una lectura unidimensional de la razón neoliberal, ¿no? Y la razón neoliberal está allá también, está muy relacionada y en realidad es un marco, ¿no?, cuando leemos la relación capital-naturaleza. Por eso ponía más el acento en esto, pero sin duda va también en la dirección que vos decís. Cuando estudiaba el movimiento piquetero yo me encaminaba más a ese tipo de reflexión, ¿no? Ahora estoy tratando de ver un poco más esta línea que nos enfrenta un poco más a la crisis civilizatoria y a un tipo de lucha o diversos tipos de luchas que cuestionan esto, el avance de la comoditización de la naturaleza. Pero los dos procesos se comunican entre sí más allá de los paralelismos. El problema es que nosotros tenemos una gran incapacidad para ponerlos, trazar o ponerlos en contacto y construir los puentes necesarios para tener una visión más integral de la problemática. Bueno, muchísimas gracias, María.